Tiziano Becelio, conocido tradicionalmente en español como Tiziano, nacido en Pieve di Cadore, y se supone que entre 1477 y 490 nació. Murió en Venecia el 27 de agosto de 1576. Fue un pintor italiano del Renacimiento y uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana. Primeros años, hasta 1516. Tiziano, debido a su incipiente talento, entró en el estudio del venerable pintor Giovanni Bellini, que en ese momento era el artista más reconocido de la ciudad. Allí se encontró con un grupo de jóvenes que conformarían la primera generación de pintores de la escuela veneciana: Giovanni Palma de Serinelata, Lorenzo Lotto, Sebastiano Luciani y Giorgio Castelfranco. Etapa de madurez: 1516-1530. Tiziano se convirtió en el más influyente de los pintores de la escuela veneciana y el más laureado de la República Serenísima en toda su historia. Las muertes de Giorgione Bellini y los traslados de Sebastiano del Piombo a Roma y de Lorenzo Lotto a Bergamo dejaron a Tiziano sin rivales en la ciudad. Sus retratos fueron un elemento clave para introducirse en las cortes más prestigiosas y conocer a los hombres más poderosos de su tiempo, que encontraron en los retratos de Tiziano una ocasión para demostrar una imagen de poder y de gloria, que no se correspondía con la realidad. La fama del pintor llegaba a todas las cortes europeas, lo que le permitió recibir encargos de Carlos I de España y Francisco I de Francia, monarcas a los que retrató en obras magistrales. Después del primer retrato de Carlos I, el emperador quedó tan entusiasmado con el arte de Tiziano que lo nombró pintor de la corte. Etapa de consolidación: 1530 hasta el 1550. Fueron estos los años de mayor prestigio social y prosperidad económica para Tiziano. Fue reclamado por Carlos I y luego por su hijo Felipe II, para quien, además de retratos, realizó una serie de cuadros de temas mitológicos denominados por el propio pintor Tiziano las poesías, por su carácter idílico y distante. Tiziano se dedicó a cultivar un estilo cada vez más dramático que utilizó para sus pinturas bélicas. En este momento pintó la batalla de Cadore, una escena histórica, la más característica de la obra tizianescas, perdidas o mutiladas. El artista se esforzó por plasmar magistralmente el movimiento de tumulto. En su representación más violenta del heroísmo rivaliza el lienzo con otras pinturas bélicas como la batalla de Anghiari de Leonardo da Vinci o la batalla del puente Milvino de Giulio Romano. La batalla de Cadore se destruyó en 1576 en el incendio de Palacio Ducal. Años finales: 1550-1576. El artista quedó absorbido cada vez más por su faceta de retratista y se volvió más autocrítico, con un insaciable perfeccionismo que le impidió terminar muchas obras. Esta fue la época en la que pintó algunas de sus pinturas más conmovedoras, como la Danae de Nápoles y de Madrid. Danae recibiendo la lluvia de oro, Tiziano. 1560-1565, óleo sobre lienzo. Esta pintura ha sido considerada tradicionalmente como la primera de las enviadas al príncipe Felipe II, de las famosas serie Poesías que entre 1553 y 65 realizó Tiziano. Sin embargo, en realidad, la Danae enviada a Felipe II es la perteneciente a la colección del duque de Wellington, a quien se la regaló Fernando VII tras la Guerra de Independencia, y que se halla en el Astley House, en Londres. La obra del Prado es una versión posterior, que fue adquirida en Italia por Velázquez, quien la vendió a Felipe IV con destino al Palacio del Buen Retiro, en 1634. 2 años más tarde, en 1636, sustituyó a la Danae de Felipe II en las bóvedas de Tiziano, en el Alcázar, emparejándose con Venus y Adonis, la segunda de las poesías enviada a Felipe II, la cual todavía se conserva en el Museo del Prado. Las otras pinturas del conjunto se encuentran en la del Wallace
el Wallace Collection de Londres, National Galleries of Scotland de Edimburgo e Isabella de Stewart Garden, y el Museo de Boston. Se trata de una serie de cuadros con destino a un hipotético camarín propiedad de Felipe II, que forman uno de los principales conjuntos de obras mitológicas de todo el siglo XVI. La calificación de poesías se debe al mismo Tiziano y se refiere fundamentalmente a su condición de pinturas basadas en textos literarios de la antigüedad, principalmente las Metamorfosis de Ovidio. En concreto, esta Danae refiere el episodio ovidiano, también recogido por Boccaccio en su Genealogia Deorum Gentilium, de la prisión de Danae en una fuerte torre realizada por su propio padre Acrisio para preservarla, que él mismo moriría a manos de quien naciera de su hija. Sin embargo, Júpiter, informado de la belleza de Danae, convertido en lluvia de oro, se introdujo como tal en la torre y fecundó a la muchacha, de la cual nació el Perseo. Este último, tras vencer a la Gorgona, volvió a Acros, de donde era Acrisio, y lo convirtió en piedra. El tema de Danae recibiendo la lluvia de oro había sido tratado ya por Tiziano en una primera versión conservada en el Museo Nazionale di Capodimonte, en Nápoles. Esta pintura fue realizada en 1545 y 1546 por Alejandro Farnesio. En ella aparece la figura de la protagonista en similar postura, pero no insertó de la vieja, sino que la sustituyó por un Cupido. Con todo, las diferencias esenciales en esta obra de Nápoles y la de Madrid son sobre todo estilísticas. La Danae, Farnesio, fue ejecutada en Roma, como decimos, a mediados de los años 1540, en un momento de especial interés de Tiziano por la escultura de antigüedad y su peculiar y rotundo sentido de la monumentalidad, mientras que la Danae del Prado, pintada hacia 1560 y 65, es un magnífico ejemplo de la manera tardía de Tiziano, es decir, de su estilo más pictórico, de pincelada más libre y deshecha, y de disolución de las más rotundas de volúmenes en pasta pictórica. Estas características pueden observarse por doquier en el cuadro del Museo del Prado, desde el prodigioso juego de matrices del blanco en la tela de la sábana, contrastada con el tono de la carne desnuda a la lluvia de oro y las nubes de la parte superior del cuadro. Según la teoría del decoro, propia del arte del Renacimiento, una pintura incluso como en este que posee un contenido abiertamente erótico, en la misma misiva Tiziano indica cómo mientras la Danae mostraba un desnudo visto de frente, en Venus y Adonis aparecía el mismo tema observado de espalda. Esta afirmación no debe leerse de una mera indicación de carácter erótico, que convertiría a los lienzos en pornografía de lujo para el uso placentero del joven príncipe Felipe II, que Tiziano busca aplicar en sus pinturas rasgos de las culturas en posibilidades para contemplar una figura desde distintos puntos de vista, algo que estaba negado en la pintura. Tiziano planteaba esta posibilidad mostrando el mismo tema en el caso del desnudo femenino desde dos puntos de vista diferentes,